Buenos días, sean todos bienvenidos. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por medio de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo y el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, les da la más cordial de la bienvenida a nuestro coloquio Formar e Incluir. Pues el día de hoy tenemos el honor de contar con la doctora Ireri Suazo Ortuño, que nos viene a presentar la ponencia que lleva por título Variabilidad de la vida en la Tierra. Permítanme hablarles un poco sobre la doctora en un muy breve currículum porque es extenso. La doctora es doctora en ciencias y es adscrita al Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana. Da clases de licenciatura en la Facultad de Biología, en la licenciatura de Biotecnología y en la maestría en Ecología Integrativa. Trabaja en 3 líneas de investigación y generación del conocimiento. Una es ecología de poblaciones y comunidades animales, ecología alimenticia y efecto de estresores ambientales sobre parámetros poblacionales, fisiológicos y morfológicos de las especies animales. La doctora también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigador del Estado de Michoacán por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y profesor perfil PRODEP. Es también presidenta de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología durante el periodo 2020-2022. Muchas actividades y un currículo muy extenso, doctora. Pues permítanme cederle la palabra a la doctora para que iniciemos con esta interesante charla. Es todo suyo, doctora. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes, me da mucho gusto ver que ustedes continúan siempre haciendo estas pláticas y está muy padre, ¿no? Porque la Universidad Michoacana, como ustedes pueden ver, pues tiene muchos campos que está siempre está estudiando en muchos campos del conocimiento. En particular, como les dijo, como les habló la doctora, yo les voy a hablar la variabilidad de la vida en la Tierra, ¿sí? Sí se ve claro, ¿verdad? Sí. Bueno, la pregunta que nos podríamos hacer, ¿qué es la vida? ¿Qué tiene vida, no? Las cosas vivientes o organismos tienen que compartir 7 características para decir que tiene vida, porque nosotros conocemos como vida, pues probablemente a una especie animal, a un elefante, una jirafa, a la planta, pero otras cosas tienen vida en la Tierra. ¿Y qué características tienen que reunir las especies vivas, no? Los organismos adquieren y usan materiales y energía. Los organismos mantienen de manera activa la complejidad organizada. Los organismos perciben y responden a los estímulos, los organismos crecen, los organismos se reproducen, los organismos de manera colectiva evolucionan y los objetos o cosas no vivientes pueden tener algo de estos atributos, pero no tienen todos los atributos, ¿no? Entonces, de esta manera podemos observar que un carro no es un ser vivo, ¿no? Porque un carro, pues, adquiere y usa materiales de energía, puede usar algunos de estos enunciados, pero, por ejemplo, un automóvil no crece, no se reproduce, no evoluciona, y entonces todos los seres vivos tienen estas 7 características. También otra cosa muy importante, todos los seres vivos, la célula es la unidad básica de la vida, de todos los seres vivos. Entonces, nosotros en este momento tenemos, es decir, toda la vida que habita en la Tierra. Y también otra cosa importante, la vida solamente pertenece a la Tierra. Hasta ahorita no hemos tenido ninguna información de fuera de la Tierra, en el exterior, de que haya vida, por lo menos no la vida que nosotros conocemos. Toda la vida, entonces, tiene células, pueden ser bacterias o arcaes que tienen una sola célula, o como nosotros, o las plantas que somos pluricelulares. Entonces, es como un árbol grandotote donde tenemos toda la vida, tiene 3 dominios, ¿no? Entonces, tenemos a las bacterias, todos hemos escuchado hemos escuchado hablar de las bacterias, aunque no todas las conocemos porque son microscópicas, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros sabemos que en nuestro estómago, en nuestro intestino, tenemos cientos de bacterias, algunas buenas, porque nos ayudan, sobre todo
a digerir el alimento. Las plantas tienen muchas bacterias que les ayudan a digerir las vacas, ¿no? A digerir lo que comen de las plantas, ¿no? Son las bacterias. El grupo de las arquea son también microscópicas, son unicelulares, y de las arqueas casi no sabemos mucho porque las arqueas también son microscópicas y no tenemos mucha información, sobre todo no tenemos hasta hace 3 años, 4 años, no podíamos cultivarlas en los laboratorios. Ahora ya empezaron a cultivar arqueas en los laboratorios, ¿no? Pero también existen muchas especies de arquea. Y el grupo Eukarya, ahí estamos nosotros, están los hongos, las plantas y están los protistas, ¿no? Conocemos más sobre los Eukarya. Y todos estos seres vivos que les dije que reúnen los requisitos, formamos la gran diversidad de vida que tenemos en la Tierra, ¿no? Entonces, una definición general es la variabilidad de la vida en su totalidad, ¿no? Entonces, podemos estudiar a la diversidad de la vida, por ejemplo, el número de especies, o sea, cuántas especies diferentes tenemos de bacteria, cuántas especies de arquea, cuántos de eukarya, es decir, de todos estos organismos, nosotros los hemos clasificado los humanos como especies, ¿no? ¿Cómo definimos una especie? Una especie son todos los organismos de una misma, que son muy parecidos entre sí y que tienen la capacidad de dejar de tener a los padres y que no. Entonces, por eso es importante el nombre científico. Pero nosotros tenemos ahorita entonces 2.2 millones de especies, ¿no? Entre los insectos, los vertebrados, las bacterias, las algas, las arqueas, todas las especies, más o menos hay 2.2 millones de especies, pero es de las especies que nosotros hemos descrito. Eso no quiere decir que sean las únicas especies que existan en la Tierra, ¿no? Porque seguimos descubriendo nuevas especies. Por ejemplo, en esta diapositiva, se le conoce como el celacanto, ¿no? Este celacanto vive en el mar, pero es muy importante, lo que le digo a los otros en biología, en las clases que yo doy, les digo, este grupo de especies, esta especie, celacanto, es muy importante porque de un tipo de peces parecido, de estas especies surgieron los tetrápodos terrestres. O sea, los tetrápodos terrestres son los animales como las ranas, los reptiles, las aves, los mamíferos, ¿no? Entonces se le llama tetrápodos, tetra 4, o sea, tenemos cuatro extremidades, 2 patas y 2 manos en el caso de nosotros. Por ejemplo, hasta 1930 se consideraba que era extinto, ¿no? ¿Cómo sabemos que ese animal vivió aquí en la Tierra, pero que ya no existe? Pues por los fósiles, ¿no? Por los fósiles nos damos cuenta que existe, que había este individuo en la Tierra y que ya no existe, ¿no? Y después de esto se le descubrió y entonces se le nombró Latimeria calumnae, ¿no? También otras especies que se están describiendo, o sea, estos ejemplos que les voy a dar, les voy a dar ejemplos de especies que están descubriendo pues recientemente. Eso quiere decir que todavía existen especies sobre la Tierra que aún no hemos conocido nosotros y que desafortunadamente debido a todas las acciones humanas, muchas especies se van a extinguir sin necesidad y no las vamos a haber conocido nosotros, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el venado más pequeño que se describió en 1997 en Burma, en el sureste de Asia, otro oso perezoso, el Bradypus pygmaeus, descrito en 2001 en las islas de Panamá. Por ejemplo, no sé, seguramente muchos de ustedes han escuchado a David Attenborough, ¿no? David Attenborough es un inglés, él es experto en platicarnos sobre las especies, qué están haciendo, sobre las plantas. David Attenborough, generalmente lo vemos
en televisión, ¿no? En Animal Planet, en el Discovery, ¿no? Para platicando mucho sobre las especies, ¿no? Por ejemplo, en 2005, en 2015, se le nombró el nombre científico una lagartija que se llama Platysaurus attenboroughi en honor a David Attenborough. Pero este ejemplo es para decirles que en 2015 se descubrió esta nueva especie de lagartijas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí en el laboratorio del INIRENA tenemos el honor o el gusto de tener también de que Javier Alvarado describió una especie nueva de cascabel que le llamó Crotalus tancitarensis, ¿no? Porque esta cascabel tiene el nombre del género Crotalus. El Crotalus es para decirle que es una especie de cascabel. Entonces, todas las cascabeles, el género es Crotalus, y Tancitarensis descubrió esta especie nueva. Él la describió y le puso Tancitarensis porque la describió o la encontró en el Tancítaro, ¿no? Y bueno, él la publicó en 2004. Pero, por ejemplo, el monito tití en Bolivia, ¿no? Se describió en 2015. Y en 2015, pues ya teníamos toda la tecnología, como por ejemplo ahorita estamos platicando sobre los anfibios, los reptiles, la biodiversidad de la Tierra por línea, ¿no? Ustedes están en su casa, yo estoy en mi casa y aquí estamos platicando, ¿no? Entonces, estas herramientas nos dan muchas facilidades. Por ejemplo, en el momento que se describió este monito, a las personas que lo describieron se les ocurrió y entonces subieron al internet a subastar el que pusieran, el que diera más dinero le iba a poner el nombre, ¿no? El nombre científico, o sea, es Calicebus, es el género, pero Aurepalati era lo que estaba subastado, ¿no? Entonces, finalmente, ¿quién ganó? Se subastó en línea, se dieron $650,000. ¿Y quién lo ganó? El casino Golden Palace en Las Vegas, ¿no? Y entonces él le puso el nombre del casino, por eso dice Aurepalati, ¿no? Es el nombre de este monito, ¿sí? Entonces, solamente tienen que, para describir un nombre científico, solamente hay que describirlo siguiendo las reglas, ¿no? En este caso, en latín. Y el nombre común de este monito, el goldenpalace.com monkey, ¿sí? Entonces, pero por ejemplo, Gecko Dragoniacos 2013, Morelia, Michoacán, ¿no? Por ejemplo, si yo les estoy platicando, ustedes van a decir, mira, qué padre, y a mí ya no me ha tocado ver ese reptil o anfibio, no sé qué será. Eso es muy importante también. También quiero decirles que tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos viendo siempre en el internet, en los Facebook, en todas las redes sociales, porque hay muchas cosas que también son falsas, ¿no? Obviamente esto es falso, esto se me ocurrió a mí ponérselos para decirles que no importa que lo vean en las redes sociales, ¿no? Sino que hay que oír que, ustedes ven, ver la fuente, o sea, es muy importante ver la fuente de la información de quién está diciendo que esta especie es una especie que existe de verdad y en qué revista fue publicado que descubrieron esta especie, ¿sí? Entonces, esta especie es falsa, ¿no? Esta especie no es verdad. Y entonces hablamos de que actualmente tenemos 2.200.000 especies descritas ahorita a esta fecha, pero como les se acaban de dar cuenta, siempre estamos descubriendo nuevas especies porque tenemos muchas especies, sobre todo las especies más chicas. Yo les puse ejemplos de especies grandes, ¿no? Todavía sigue habiendo especies grandes que no hemos descrito como hombre, como científico, no lo hemos descrito, no le hemos dado un nombre científico. Pero imagínense la cantidad de especies que puede haber de forma microscópica, ¿no? Hay un chorro de bacterias, de arcae, que no se han descrito, ¿no? De protistas, ¿no?
Pero también otra cosa, yo les dije que la vida en la Tierra surgió hace 3.600 millones de años, ¿no? Desde hace 3.600 millones de años ha avanzado la vida hasta se ha estado a 3.600, 700 millones de años surgió la vida en la Tierra y desde entonces han surgido diferentes especies. Entonces, la extinción es algo natural, que la extinción es algo inherente a cada especie, ¿no? Entonces, es importante entender que la extinción forma parte de la evolución de la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, la diversidad actual de especies es producto de los procesos de extinción y especiación durante desde 3.600 o 700 millones de años que ha surgido la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, pero esto que de la extinción natural, eso es normal, ¿no? Es normal que así como estamos descubriendo nuevas especies, puede ser que desaparezcan o que se extingan algunas especies. Pero desafortunadamente, la extinción está siendo más rápido, o sea, está ocurriendo más rápido a partir de las acciones humanas, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos 2.200.000 especies, tenemos ahorita en la actualidad conviviendo, compartiendo la vida con nosotros los humanos que estamos vivos, ¿no? Y solo somos hay 99.9% de todas las especies que han existido desde hace 3.600 millones de años ya se extinguieron de manera natural, ¿no? Pero, como les digo, debido a la acción humana, esta extinción de muchas especies se está acelerando, ¿no? Ahora, ¿cómo comprobamos que existieron las especies? Si hace 3.600 millones de años, pues ¿quién de nosotros, los humanos, aparecieron aquí en la Tierra? Nosotros como Homo sapiens aparecimos hace 300.000 años, ¿no? Y los primeros seres vivos se hacen 3.600 millones de años. Entonces no existíamos nosotros, los hombres. Pues, ¿cómo nos basamos? Aceptamos la extinción porque nos encontramos los fósiles, ¿no? Y los fósiles, aquí está este mastodonte en Estados Unidos, lo vemos los huesos, lo vemos y dijimos, y vemos y dijo, claro, es un animal, pero ya no lo tenemos en la Tierra. ¿Qué pasó? Pues quiere decir que ya se extinguió, ¿no? Entonces, el primer dinosaurio descubierto en América, ¿no? Eso son las evidencias, ¿no? Están las evidencias ahí de que los organismos vivieron. Por ejemplo, el pájaro dodo, ¿no? Descubierto en Mauritius en 1851, ¿no? Y se está extinto, ¿no? Poco después del arribo de los europeos por cacería, ¿no? Entonces, así de esta manera podemos ver que hay muchas especies que ya se extinguieron, ¿no? Y, por ejemplo, hay algunas especies que se extinguieron producto por la presencia de los humanos, ¿no? Como estas fotografías que están aquí. Por ejemplo, generalmente en las islas, ¿no? En las islas, fue más rápido, se extinguieron muchas especies cuando llegaron los europeos, algunas islas, ¿no? Que llegaron y llegaban y entonces se les conocía a las especies que viven allí como especies inocentes, ¿no? Porque no conocían que otros depredadores o al hombre. Los hombres llegaron con los gatos, con los perros, ¿no? Y pues estos llegaron a comerse muchas especies de animales y de organismos que ahí vivían y se les llama a estas especies inocentes porque eran inocentes, no conocían a esos depredadores y pues se los comieron. Entonces tenemos que en la historia nosotros decimos desde hace 4.500 millones se formó la Tierra, desde hace 3.600 millones apareció la vida en la Tierra y más o menos desde hace 540 millones, más o menos más reciente, donde ya encontramos grandes números de fósiles, se han ocurrido 5 extinciones masivas. ¿A qué le llamo extinciones masivas? A que se reduce
la totalidad totalidad de las especies que existen en la Tierra, casi se reduce el 75 al 80%, un poco más de las especies, y a eso se le llama extinción. Entonces hemos tenido en toda la historia de la Tierra se mide, se llama periodos. Entonces en el Ordovícico hace 445 millones se extinguieron más o menos un alto número de especies de las que existían entonces, y han ocurrido 5 extinciones masivas, ¿no? Aquí se ve 1, 2, 3, 4, 5, y probablemente dicen los científicos que estamos ahorita en la 6ª extinción masiva. Esto quiere decir que estamos reduciendo el número de especies que habitan sobre la Tierra, y desafortunadamente, por ejemplo, hace la extinción en el Cretácico, que el 50% de todos los animales se extinguieron. Esto fue hace 64 millones, la última extinción masiva, y que originó, lo ocasionó un asteroide, ¿no? Llegó el meteoro y cayó allá por Yucatán, y eso causó la muerte del 75%, 80% de todas las especies que existían en la Tierra. Obviamente no murieron todas las especies en el momento que cayó y explotó y que cayeron como bombas atómicas, sino esto fue en un corto, no solamente en el momento, sino se fue dando conforme fueron pasando diferentes años o meses, años o 1 o 2 millones de años, porque se cambió el ambiente, ¿no? Producto del meteorito, ¿no? Entonces ahora le está ocurriendo la 6ª extinción masiva, y eso se debe a la extinción precisamente por todas las actividades humanas que estamos haciendo, ¿no? Entonces cada extinción masiva ha sido por diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, en el caso en el Cretácico, que murieron muchas especies de reptiles, en general la extinción de los dinosaurios se debió precisamente a la caída del meteorito. Entonces, en estos supuestamente estamos llegando al 75% de todas las especies, de los 2.200.000 especies que tenemos ahorita sobre la Tierra. Muchas especies se están acercando al porcentaje en el momento que se dice que estamos en la 6ª extinción masiva, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo vamos a ver que las cícadas o que los anfibios son de las especies que van avanzándose rápidamente hacia extinguir a la mayoría del número de especies de anfibios, ¿no? Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos que empezar, o tenemos que darnos cuenta de que estamos en una crisis ambiental, y no solamente en México, ¿no? Es una crisis ambiental mundial, y que tenemos que hacer acciones tanto nosotros aquí de forma local, de forma personal, familiar, pero también tenemos que en todo el mundo hacer cosas, porque no solamente estamos orillando a muchas especies a la extinción, sino tal vez probablemente también nos estemos acercando, pues dándonos un balazo en el pie. O sea, estamos también a nosotros orillándonos a que podamos llegar a extinguirnos como Homo sapiens. Por ejemplo, el peso, este círculo es el peso de todos los animales mamíferos que existen en la Tierra, ¿no? Y, por ejemplo, la vida silvestre es este verde, y todos los demás somos los humanos, el ganado, los perros, los animales domésticos, todo esto, el peso de todos los animales de la Tierra son humanos, somos los humanos y sus animales domésticos, ¿no? Y esto es el pedacito que ocupa la vida silvestre. Y como ustedes saben, hay 2.200.000 especies vivas ahorita en este momento, están compartiendo la vida con nosotros, están respirando nuestro aire, están respirando nuestro mismo aire. Y México es un país megadiverso, o sea, México es uno de los países más ricos de
de la Tierra, se encuentra dentro de los 17 países más ricos en diversidad, es decir, de esta diversidad que tiene el mundo, y por lo tanto México tiene un gran compromiso de conservar. ¿Por qué se llama país megadiverso? Porque de entrada tenemos muchos ecosistemas, ¿no? Tenemos los ecosistemas de los bosques seco, de la selva seca, del bosque de pino encino, de la selva de Chiapas, o sea, tenemos diferentes ecosistemas, y en cada tipo de ecosistema habita y viven allí diferentes especies, muchas que se comparten entre ecosistemas, pero otras especies son endémicas, son propias para el tipo del ecosistema, y muchas especies no solamente habitan solamente, por ejemplo, en la selva seca o en la selva lluviosa, pero muchas especies viven en México y también en otros países, pero tenemos especies endémicas, o sea, que son exclusivas. Por ejemplo, aquí en Michoacán tenemos especies endémicas tanto a México como especies endémicas a Michoacán, ¿no? Como el achoque, ¿no? De Pátzcuaro. Solamente vive en el lago de Pátzcuaro y es el único lugar de todo el mundo donde vive el achoque de Pátzcuaro, ¿no? Entonces es muy importante esa especie, porque en el caso de que desaparezca esa especie, pues va a desaparecer del mundo. Y por ejemplo, yo les voy a hablar pues más particularmente sobre los anfibios y los reptiles, porque yo trabajo con este grupo, y por ejemplo los anfibios provienen de un linaje que surgió hace 400 millones de años, eso fue en el Devónico, ¿no? Eso quiere decir que son mucho más antiguos que los humanos, quienes surgieron entre hace 200,000 o 300,000 años, ¿no? Entonces, los primeros anfibios provienen de este pez, el acantostega, este es el Belzebufu, que es la rana más grande que haya existido y que surgió en el Cretácico, y el grupo de los anfibios está integrado por los sapos, las ranas, las salamandras y los cecílidos. Tienen piel lisa, tienen una piel altamente permeable, es decir, el agua entra y sale por la piel. Presenta, obviamente, la piel de los anfibios no tiene escama, no tiene pelos como los mamíferos, no tiene plumas como las aves, pues obviamente es una piel pues suavecita, ¿no? Entonces, pues es fácilmente, llega una serpiente y se la come sin ningún problema, pero no crean, no se dejan de comerse tan fácilmente por los depredadores. Entonces tienen glándulas mucosas y granulares en la piel, y por lo tanto las ranas y los sapos típicamente tienen humedad para evitar la desecación, pero también secretan toxinas, ¿no? Toxinas para que no se lo depreden tan fácilmente las serpientes o algunas aves o algunos mamíferos. Pero esas toxinas, yo les digo a mis alumnos y a todo mundo, nosotros los sapos y las ranas los conocemos, estoy seguro que todos los conocemos porque habitan en todo el mundo, pero también les quiero decir que no hay un sapo ni una rana que viva en México, que nos cause, que nosotros nos muramos por comer, por tocar a los sapos o a las ranas, ¿no? Sí hay especies que causan mucho daño a los humanos, pero son más de Centroamérica, ¿no? También tenemos que estar revisando siempre cuántas especies tenemos de este grupo, en este caso de los anfibios, porque va variando el número de especies, porque estamos descubriendo nuevas especies, como les acabo de platicar. Entonces, por ejemplo, en agosto 14 de 2022 había 8,487 especies. Los reptiles surgieron en el Carbonífero, o sea, surgieron después que los anfibios, hace 300 millones de años, ¿no? Todos estos forman los reptiles, la serpiente, los cocodrilos, las tortugas, las lagartijas, los anfisbaeños, ¿no? Presentan escamas en la piel, a diferencia de los anfibios, tienen un huevo amniota, es decir, tienen un huevo que se parece al huevo de las gallinas, ¿no? Entonces, ya los reptiles
ya no se dedican tanto a estar cerquita o en lugares muy húmedos, ¿no? Sino ya empiezan a invadir la tierra, ¿no? Y las tortugas también son reptiles y existe el esfenodontia, esta es solo en Nueva Zelanda. Es la única especie que no tenemos en México. De todos los grupos tenemos especies en México, ¿no? Estos linajes se separaron hace por más de 300 millones de años, pero tienen marcadas diferencias, siendo los únicos tetrápodos ectotérmicos que ocupan hábitats y microhábitats similares y comparten similares factores de riesgo. Como les decía, desafortunadamente actualmente estamos actuando demasiado fuerte, ¿no? Contra las especies, contra los hábitats, contra los ecosistemas, el hombre, a tal grado que hemos llamado a este periodo como el antropoceno, ¿no? Esto quiere decir que le decimos antropocenos porque la acción del hombre ha afectado de tal manera la naturaleza y el planeta como tal, estamos cambiando el clima. Todo mundo no se nos ha cerrado escuchar, estamos cambiando el cambio climático, ¿no? Y de pronto llueve más o está más seco. Es decir, estamos cambiando demasiado, las acciones humanas están cobrando muy alto el costo a todo el medio ambiente, a todo el planeta, ¿sí? Entonces estamos teniendo muchos paisajes pues ya convertidos, ¿no? Transformados para las actividades humanas. Yo estoy de acuerdo, digo, eso lo sabemos los biólogos, que efectivamente nosotros los humanos tenemos que llevar a cabo actividades agrícolas, actividades, pues necesitamos nosotros también que comer, que vestirnos, que vivir, o sea, nosotros también necesitamos las cosas, pero yo creo que necesitamos cambiar un poco la forma de extraer las cosas del medio ambiente de tal manera que podamos sacar los recursos que necesitamos, pero de manera amigable con el medio ambiente. Entonces, lo que nosotros trabajamos en nuestro laboratorio, generalmente estamos estudiando qué pasa con los anfibios, con los reptiles, en los paisajes modificados por los seres humanos, ¿no? Principalmente en los paisajes agrícolas, ¿no? Generalmente nosotros ahora estamos acostumbrados a ver paisajes agrícolas un poco parecido a este paisaje, ¿no? Donde vemos el paisaje agrícola con maíz, sorgo, trigo, diferentes cultivos, con pastizales, bosques secundarios. Los bosques secundarios son como, ya una vez de que se sembró maíz o sorgo, se abandona el terreno porque probablemente el campesino tuvo que viajar desafortunadamente a Estados Unidos o porque por X circunstancias se abandonan las tierras y nuevamente empieza a regenerar de alguna manera y a ese bosque se le llama bosque secundaria. Las zonas risparias son las zonas que están a un lado de los arroyos, ¿no? A un lado de los arroyos siempre crecen otros árboles diferentes a los árboles que encuentran en las zonas más alejadas de los arroyos, ¿no? Y también es importante los remanentes de bosque maduros. Generalmente ya conocemos, ya solamente tenemos en México zonas de bosques maduros en las zonas de reserva, como la reserva de la biosfera mariposa monarca, como la selva de Montes Azules, la Lacandona, solamente esos espacios se conservan como bosques maduros, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa una vez que llegas y perturbas? Pues, por ejemplo, en el caso de los anfibios y los reptiles hemos encontrado que generalmente la diversidad, la riqueza y la abundancia de anfibios baja, de las serpientes pues se mantiene más o menos igual. Por ejemplo, encontramos que las tortugas terrestres que habitan en estos bosques baja literalmente todas las especies y las lagartijas tienden generalmente a crecer. Entonces, en cada grupo de especies, que cada grupo de organismos, a algunas especies le va bien, a la mayoría, sobre todo a la mayoría de la especie le va muy mal, pero por eso necesitan como
estar estudiando, ¿no? Para saber cómo les está yendo a las especies, ¿no? Yo les hablo de anfibios y reptiles, pero el miércoles me tocó escuchar una plática de una ecóloga, que nos dio una plática sobre cómo les está yendo a los insectos debido al cambio climático. Y entonces también te das cuenta que hay muchos insectos que se están desapareciendo, ¿no? Que hay algunos insectos que nos va mal con los insectos, pero la mayoría de los insectos son buenos, son benéficos para el ser humano, ¿no? Y una cosa muy importante que pasa entre las zonas conservadas y las zonas perturbadas, pues por ejemplo, aunque las lagartijas, haya más lagartijas en las zonas perturbadas, desaparecen algunos grupos de especies, ¿no? Es decir, hay especies que solamente vamos a encontrar en bosques conservados o en bosques no tan humanamente modificados, ¿no? Y que estas especies pues están desapareciendo y entonces está empezando a crecer o a dejar unas pocas especies, que generalmente lo llamamos especies generalistas, ¿no? También en los bosques modificados por los seres humanos, nosotros, por ejemplo, estamos estudiando con las salamandras, ¿no? Este es el Ambistoma ordinario, crece desde Tacámbaro hasta el Estado de México, aquí en el eje, aquí en Morelia, ahí en la zona del Río Chiquito, y estamos viendo que están compartiendo la vida junto con nosotros los humanos, pero le está cobrando un costo muy alto a las especies, ¿no? Por ejemplo, los individuos, en el caso de aquí del Río Chiquito, de toda la zona donde la hemos encontrado, hemos localizado que hay 122 individuos en 16 localidades y, por ejemplo, encontramos sobre todo, particularmente en las zonas donde ya el arroyo está muy contaminado porque ahí desagua el pueblito, los desechos de su casa o por los cultivos agrícolas, todo lo los cultivos agrícolas, los insecticidas, lo que le pones para que crezcan los cultivos que pones allí, pues eso drena y cae al agua y entonces está causando muchas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de estos, vemos que hay mucho deformaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí le sale otra pata arriba, ¿no? Entonces las especies están viviendo, pero tal vez muchas enfermas, ¿no? También le hemos analizado la sangre y encontramos que hay diferencias, y que los animales que viven en las zonas perturbadas están muy estresadas, ¿no? Y si están muy estresadas, hay más probabilidades que se enfermen esos individuos. También las enfermedades emergentes están surgiendo. Nosotros ustedes la conocemos perfectamente, que es una enfermedad emergente porque estamos sufriendo el COVID. Bueno, ya parece que ya vamos saliendo, ¿no? Pero el COVID hace 2 años y medio apareció por primera vez en el planeta, en los seres humanos y nos salió muy caro, ¿no? ¿Por qué? Por la velocidad tan rápida que tenemos de movernos con un avión, tomamos un vuelo y en un día y medio llegamos a Japón, entonces nos estamos moviendo mucho y pues se transmitió esta enfermedad emergente y causó muchos muertos desafortunadamente, ¿no? Así como el COVID nos atacó a nosotros, han surgido enfermedades emergentes que atacan también a muchos animales, a otras especies. Por ejemplo, en el caso de los anfibios, por los 80 surgió el COVID, un hongo que les cayó a la piel de los anfibios y se llamaba Batrochidium dendrobatidos y que les causó la muerte de muchas poblaciones de todo el planeta y muchas especies, algunas se desaparecieron y afortunadamente ya fue de los 80, ya hace unos casi 30 años y ya también las especies van sabiendo cómo hacerle para combatir las enfermedades emergentes, ¿no? Entonces,
Como ustedes ven, pues la fragmentación y la destrucción de los hábitats es una de las causas principales que está causando la desaparición de muchas especies o de muchas poblaciones. ¿A qué le decimos poblaciones? Las poblaciones es un grupo de individuos que comparten todas las características, que tienen la capacidad de dejar descendencia fértil, pero que esa población es de la misma especie de otra población, pero que pertenecen a la misma especie, ¿sí? Entonces, una especie puede tener 20 poblaciones, puede tener 30 poblaciones o una sola población, como en el caso de la choque de Pátzcuaro, que es solo una población grandota de una población que vive en el lago de Pátzcuaro. Y les decía, lo que estamos ahorita desafortunadamente que estamos generando en general, eso es lo que está pasando en la mayoría de las zonas que nosotros estamos los humanos estamos llevando a cabo nuestras acciones, por ejemplo, en las zonas más agrícolas, ¿no? Las zonas de los aguacates, todo estamos, pues estamos favoreciendo que allí se desarrollen solo las especies generalistas, ¿no? Entonces, vamos a tener una biodiversidad histórica, es decir, nosotros tenemos vamos a decir, 2.200.000 especies y estamos reduciendo les decía, estamos en la sexta extinción masiva por diferentes pautas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la sobreexplotación, la destrucción y transformación del hábitat de especies invasoras. Por ejemplo, en Pátzcuaro, nosotros ahorita en Pátzcuaro estamos haciendo un estudio de qué anfibios y reptiles viven en Pátzcuaro alrededor, en las orillas del lago de Pátzcuaro, y también vamos a hacer una tesis sobre qué diferencia, cuántas especies tenemos dentro de las ciudades comparadas contra las zonas perturbadas y comparadas contra el bosque natural. Y entonces vamos a ver que en Pátzcuaro, por ejemplo, ya está una especie invasora de anfibio, de una rana. Entonces esa rana es una rana gigante, pues que puede ser que se esté comiendo, esa tesis la vamos a empezar, que se está comiendo a otras especies de ranitas más chiquitas o de otras especies de insectos o de animales que viven allí, ¿no? Las enfermedades, como les digo, la persecución humana, la contaminación, el cambio climático, todas estas acciones están actuando de alguna manera más fuerte o menos fuerte sobre las especies de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la herpetofobia, nosotros los humanos, pues también a veces, por ejemplo, en el caso de los reptiles, pues tenemos miedo, ¿no? Generalmente le tenemos mucho horror, o a la mayoría de las serpientes, si nosotros encontramos una serpiente, no nos preguntamos, ¿es venenosa, no es venenosa? Nosotros inmediatamente la matamos, ¿no? O aunque le encontremos en nuestra casa, porque muchas personas nos hablan, o vayamos al campo y allá la vemos, la serpiente, y de todas maneras la matamos, pero bueno, afortunadamente ya va cambiando poco a poco el conocimiento sobre qué especies son, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta rana, este sapo, no crean que es una especie diferente, este sapo se comió aquí a un murciélago, es decir, que el sapo, pues entre más grande esté, quiere decir, abre más la boca y puede comerse lo que les quepa, ¿no? Por eso les decía de la rana de invasora en el lago de Pátzcuaro, ¿no? Que se está comiendo muchas especies ahí. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos la evaluación en San Francisco de los Ranchos, en Infiernillo, Michoacán, y les enseñábamos las fotos de todos los anfibios y reptiles que había allí en Infiernillo, y le preguntamos si la consideraban venenosa o no, y casi la mayoría de las personas nos dijo que era venenosa, muchas lagartijas que no son nada, que no hacen absolutamente nada. En todo México, en todo nuestro país, de todas las especies de lagartijas diferentes que tenemos en Michoacán, solamente el género Eloderma horridum y Eloderma suspectum, es decir, el monstruo de Gila, son las únicas dos especies venenosas. Les decía, yo soy de Huetamo y mi mamá cuando era chiquilla no nos dejaba ni siquiera tocar que está aquí, es el nopilche.
allá le dicen opilche, este se llama Tenosaura clarki, es una iguanita, es una prima hermana de la iguana negra. A la iguana negra se la comen y al opilche no nos dejaban ni tocarlo porque se muere. Allá dice la leyenda que si se muere, aparece un día un becerro, una vaca muerta, fue el nopilche, ¿no? Y lo buscan y lo matan, ¿no? Entonces nosotros tenemos muchos conocimientos de manera, digamos, de manera tradicional, porque nos lo han contado o lo hemos escuchado en el pueblo, donde sea, sobre ciertas especies que son venenosas y que no hacen nada. Entonces, por eso es muy importante conocer. Entre más conozcamos, vamos a tener más la facilidad de entender a los organismos vivos, a entender la importancia que tiene el mantener la diversidad biológica, ¿no? Entonces, la percepción cultural es importante para la conservación, ¿no? Por eso, para los retos para la conservación y manejo incluye aspectos biológicos, sociales y económicos. Este es un reto importante para la percepción cultural, ¿no? Por ejemplo, saltamos, nos da miedo ver de pronto una serpiente, ¿no? Nos maravillamos ante la belleza sublime de un amanecer. Estas reacciones no son accidentales. Muchas de nuestras respuestas ante la naturaleza están ligadas a nuestro profundo pasado evolutivo, ¿no? Entonces tenemos miedos a las serpientes porque las consideramos venenosas y sus poderes de constricción, y damos a la seguridad del amanecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, Darwin es un gran evolución, bueno, fue el padre de la evolución. Él usó a un chimpancé y una canasta y colocó un pitón y registró el terror del primate al destapar la canasta, ¿no? Y como testigo a una tortuga. Entonces, no se sabe si realmente el que le tengamos miedo a una serpiente o no, puede ser de manera instintual, es decir, lo traemos en los genes, por esto que les decía, nosotros hace 300,000 años que aparecimos como Homo sapiens, pues teníamos otra relación diferente entonces con el medio ambiente a la relación que tenemos nosotros ahorita, ¿no? Y probablemente le teníamos mucho miedo a las serpientes, ¿no? Pero ahora se sabe que no nacemos con este miedo, pero pronto lo aprendemos debido a una base genética de miedo hacia las serpientes, ¿no? Tiene una adaptación adaptativa, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante, por ejemplo, este es el nopilche, ¿no? El tenerle horror a muchas especies que son inocentes, y que ese nuestro miedo que le tenemos a esas especies, las estamos orillando a que desaparezca de la especie. Y probablemente una pregunta que me podrían hacer: ¿y qué pasaría si esta especie desaparece, si ni siquiera la conozco, ¿no? Esta especie es endémica a Michoacán y a Guerrero, pero no a todo Michoacán, es una partecita de Michoacán, una partecita de Guerrero, es como parecida a la ambistoma de Pátzcuaro, es microendémica, y esta es la única especie de todo el mundo, y pues si desaparece, dicen, pues no, ¿qué va a pasar? No nos va a pasar nada. Pero todas las especies son muy importantes desde el punto de vista ecosistémica, pero además de eso, las especies también nos están dando mucha información a nosotros en beneficio de nosotros mismos, ¿no? Pero el papel de los medios masivos de comunicación frecuentemente incrementan la percepción negativa, ¿no? Entonces es muy común ver en la televisión, en muchos programas de Animal Planet o de Discovery Channel, ver que a tocar a las especies venenosas, no solamente reptiles, sino otras especies, como una manera, de manera como si fuera malas, para tocarlos, ¿no? Entonces, eso nos está aumentando la percepción negativa. Pero también existen programas como el de Attenborough, al que le describieron el nombre científico de una lagartija, para entender, ¿no? Él nos da, vemos en la tele, que nos enseña, entendemos la biología de la especie, la ecología de las especies. Yo creo que el tipo de campañas como el que hace
Attenborough son excelentes. Los anfibios y los reptiles, como muchas otras especies, les decía, nos dan beneficio porque obtenemos mucha información de ellas. Por ejemplo, que está aquí arriba es el monstruo de Gila. Les decía yo que es las únicas dos especies. El género es el Eloderma, el género Horridon y el Eloderma suspectum. De aquí sacaron del veneno de esta lagartija, sacaron la exedantina 4, y esta para, ya en 2015 la aprobó en Estados Unidos para curar, para curar ¿cómo se llama? Para ayudar a la saliva del monstruo de Gila, para ayudar al páncreas, ¿no? Contra la diabetes. El captopril, todo el mundo va, bueno, los chavos no saben, obviamente, el captopril es para evitar la presión arterial, ¿no? ¿De dónde se originó, de dónde se sacó la copia para generar esa medicina que fue muy importante para los humanos? Pues de una serpiente, ¿no? Del veneno de una serpiente. Entonces, así de los anfibios, ¿no? Tiene más o menos 300 alcaloides de la piel, y de estas se han descrito un montón de especies, digo, un montón de medicinas que se copia. Entonces son importantísimas hasta desde el punto de vista son benéficas para los seres humanos, ¿no? Por otro lado, los reptiles, las tortugas, las iguanas, así como muchas especies, son muy importantes arquitectónicos de los bosques, ¿no? Como dispersores primarios y secundarios, ¿no? Entonces, pues como ustedes pueden ver, las especies juegan un papel muy importante donde viven, ¿no? Por ejemplo, en este caso las cascabeles, las consideramos como muy venenosas, sin embargo, pues también se comportan de manera, pues no sé, se me hace maravillosa. Por ejemplo, estas cascabeles se enruedan dentro de ellas mismas para capturar la lluvia cuando llueve, ¿no? Entonces es importante ver a las especies como especies fascinantes, ¿no? Que se comportan de manera padre, que sería muy importante saber cada cosa sobre las especies, ¿no? Entonces, la educación ambiental es muy importante, ¿no? La educación es fundamental para entender cómo todas las especies viven en donde viven, qué funciones llevan a cabo, y qué beneficios nos pueden traer. Entonces, es muy importante, como les decía yo, pues darle las pláticas a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los papás, a todo mundo, que sepan que tenemos una diversidad impresionante en el país, y en México y en el mundo, ¿no? Y que son muy importantes mantener esta gran diversidad, ¿no? Por lo tanto, las pláticas, ¿no? Nosotros en nuestro laboratorio siempre damos pláticas donde les enseñamos a los niños, a los jóvenes, qué importancia tienen los anfibios, los reptiles, que la mayoría de los reptiles no son venenosos, qué hacer en el caso de los venenosos. Yo obviamente sé que hay especies venenosas como las cascabeles o las coralillos, y que obviamente es muy importante decirles a esas especies, no deben de tenerlas en su casa, no deben acercarse, no deben tocarlas. Pero si las ven allá en el campus, déjenlas que vivan, ¿no? Pues finalmente ustedes están en el campo, de vez en cuando van a pasar allá un día de campo, y nada más no se les acerquen y déjenlas que sigan viviendo, ¿no? De esta manera, es muy importante, porque conservaremos solo lo que apreciamos, apreciaremos solo lo que entendemos y entenderemos solo lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, con eso termino, y pues adelante. Gracias. Creo que me tardé mucho. No, está bien. Muchas gracias, doctora. No sé si alguno de nuestros acompañantes el día de hoy tiene alguna duda o quiere mencionar algo, decirle algo a la doctora. Se me olvidó que tal vez tardé mucho. No, está bien, doctora. Está muy interesante. Eso me emociona. Sí. No, pues
La verdad es que no pudo haber un mejor título, doctora? Variabilidad de la vida en la Tierra. Muchas gracias por este viaje ilustrado y reflexivo sobre la vida en la Tierra. Pasamos desde los microorganismos hasta la era mesozoica y aterrizamos en nuestra realidad y en nuestra localidad aquí en el estado, ¿no? Del cómo interactuamos y muchas de las veces alteramos de manera negativa el espacio que compartimos con todas las especies y pues en particular con el área que usted estudia, que es reptiles y anfibios, ¿no? Yo creo que esta charla que usted nos dio el día de hoy nos invita a hacer, así como lo es el señor David Attenborough, me parece que se menciona, y usted también, pues naturalistas y defensores de la naturaleza y de las distintas formas que tiene nuestro hermoso planeta, ¿no? La verdad es que esperemos que de manera particular, que su trabajo y su voz llegue a todas las conciencias humanas, que si bien somos depredadores, también somos los mejores solucionadores de problemas. Así es. Y el trabajo que usted está haciendo, pues está encaminado justamente a eso, ¿no? A solucionar y a hacerlos visibles para poder hacer de nuestro planeta un lugar que perdure por mucho tiempo. Pues enhorabuena, doctora, y muchas felicidades por su trabajo. No sé si alguno, la maestra Gaby o alguno que esté en la sala quiera participar o hacer algún comentario. Pues me parece que hoy están muy calladitos. Sí, no importa. De todas maneras, ojalá, como tú dices, ojalá les sirva lo que yo les he dicho, que se pongan, y sobre todo platicar, que conozcamos para que todo mundo nos vayamos enseñando unos a otros, que es muy importante conservar, ¿no? Tanto la vida, las diferentes formas de vida, como nuestro planeta. Sí, la verdad es que es grandioso eso que hace. Pues muchas gracias, doctora. Agradecemos su tiempo y su conocimiento y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Adelante, maestra Tania. Muchas felicidades por su previa ponencia, maestra. También estuve por ahí escuchándola. Sí, gracias. No, pues yo saludar a la doctora. Sí, Tania. Que siempre es un gusto saludarla y pues como siempre me pasa, cada que escucho a ustedes biólogos me pongo más nerviosa y me dejan así como que con la conciencia de que hay que hacer algo, de que es urgente que desarrollemos una conciencia ambiental. Esa estrategia que proponen se ve muy interesante. Es más, debe haber sido uno de los ejes vertebradores en la reforma de bachillerato, en la conciencia ecológica, pero pusieron otras cosas que a lo mejor puede ser interesante, pero esa debe haber sido fundamental. Pues yo felicitar porque sí, me quedo con esa intención. La semana pasada vimos sobre eran pequeños insectos que polinizaban. Sí. Y nos damos cuenta de todo eso, pero también vimos la otra parte de los animalitos que como que les hacemos fuchi, porque son como disque peligrosos por instinto. Entonces, sí, todo es importante y me llamó mucho la atención lo de las tierras, porque es una realidad. Cada vez hay menos tierras de labranza y tiene que ver mucho con la actividad de los mismos esos insectos, estos anfibios, estos polinizadores, no sé cómo llamarlos, son los términos que ustedes utilizan, pero la importancia de esos animales para el desarrollo propio del hombre en la agricultura y en el campo. Entonces, eso es básico, porque de eso vivimos, de eso sobrevivimos los seres humanos. Entonces, pues me queda la conciencia de la importancia de este tipo de protección a las especies. Y pues muchas gracias por la participación. Muchas gracias, Tania. Me da mucho gusto escucharte y verte. La verdad es que yo creo que efectivamente, pues tenemos la ventaja de la universidad, digo, muchos de nosotros somos de la Universidad Michoacana, tal vez a lo mejor algunos de ustedes no pertenezcan a la Universidad Michoacana o probablemente estudiaron a la Universidad Michoacana. La universidad está viva, está creciendo, ¿no? Y pues puede ser que en algún momento, se cambien los planes de estudio y es importante es importante meterle lo que le llamamos medio ambiente, la ecología, ¿no? Aunque el estudiante no vaya a estudiar biología o ecología, sino a un estudiante que estudie economía, que estudie leyes, ¿no? Porque es muy importante conservar el medio ambiente en su totalidad, o sea, todo esto que les acabo de decir, porque si desaparece, pues no vamos a desaparecer nosotros mismos el hombre, porque yo estoy segura, eso les voy a decir, yo estoy segura que si desaparecemos como Homo sapiens,
la tierra sigue como está, no la hemos destruido a través ya ves que ahora estamos en 2 guerras y quién sabe qué, si la tierra sigue, va a seguir aquí la vida, pero lo que no vamos a seguir van a ser nosotros los hombres. Así es, triste pero cierta la aseveración, doctora. Yo la verdad, sí, rápidamente les comparto que yo siempre sí pensé que iba a haber un virus que llegara a la Tierra, pero yo dije, eso le va a tocar a los hijos de mis hijos. Nunca creí que mis ojos lo fueran a ver. Pues bueno, pues muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Gracias, maestra Tania, gracias, doctora Tania. Y gracias a todos. No sé si yo les deseo un buen fin de semana, doctora Ireri, no sé si quieren. Sí, muchas gracias, muchas felicidades porque es sábado y aquí están. Felicidades. Muchas gracias a todos. Hasta luego, nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Vale.